Soy Dora Barranco, soy una vieja feminista y bueno, me he ocupado en principio de ser socióloga y luego de ser historiadora. He investigado durante mucho tiempo, sobre todo, yo diría desde hace casi 30 años, la condición de las mujeres, de diversas circunstancias vitales, pero en un trazado histórico, más recientemente las disidencias sexogenéricas, que han sido tan fundamentales sus activismos más recientes. Y bueno, y en esta oportunidad nos reunimos una vez más gracias al esfuerzo del Ministerio. Este tipo de encuentros se torna hoy día esencial porque es fundamental el amuchamiento, es fundamental estar juntas, juntes, en una circunstancia que es la que pienso abordar, el clima general planetario más aciago y más amenazante para los derechos humanos en general, para algún tipo de magmatizaciones que teníamos muy incorporados, como por ejemplo algo que parece irrevocable, justicia social. Y desde luego justicia de género, que están siendo tan fuertemente interpelados y ominosamente perseguidas estas consignas fundamentales y todo lo que deriva de esto, a propósito de la emergencia planetaria de las extremas derechas. Entonces lo que me propongo hacer es algo que me ha desvelado yo diría, al calor de los acontecimientos propios de Argentina y del mundo en este último año, y es un poco volver a repensar cómo hacemos para paliar las circunstancias que tenemos, pero sobre todo para superar con estrategias renovadas este plano inesperado de retrocesos en el mundo y además con la certeza de que estamos defendiendo integralmente las circunstancias democráticas de la vida, porque lo que está amenazado en verdad es el propio sistema democrático, ¿no? Entonces a mí me gusta decir mucho que estas extremas derechas tan revitalizadas, que son bastante heterogéneas en algunos motivos, tienen alta homogeneidad en el motivo principal de la batalla cultural, que es arrasar con la perspectiva de género, arrasar con los derechos de las mujeres que han ido, según estas obsesiones que tienen los adherentes a las extremas derechas, las adherentes, en orden a una significación nueva que te tenemos que dar para reorganizar el propósito no binario de la vida, porque hay dos elementos que son centrales en la batalla cultural de las extremas derechas, y es el propósito nuestro de extinguir al patriarcado y de extinguir los propósitos dichos binarios devenidos como propuesta moral de la naturaleza. Entonces estas dos circunstancias son arietes que movilizan muchísimo a estas entidades políticas que hoy día hacen fermentos de muchísimos estragos, porque efectivamente estamos reevocando en condiciones nuevas de posibilidad circunstancias brutales del pasado, una barbarización que es necesario enfrentar, una barbarización de tipo neofascista. Visualizamos muchas maneras de enfrentar esto, desde que efectivamente tengamos propósitos mucho más unificadores, tenemos que dejar los detalles de lado, tenemos que posponer alguna suerte de meandro teorético para momentos de, yo diría, mayor jolgorio, porque en estas circunstancias estamos sí, tal como lo han delineado, sí, estamos proponiéndonos enfrentar la batalla. Es notable porque batalla cultural es un término absolutamente arrancado de posiciones progresistas. Una no deja de pensar en el legado de Gramsci y su voluntad extraordinaria de batalla cultural para sobre todo el aniquilamiento, las formas de
hostigamiento que teníamos a la hegemonía vinculante entre el modo de producción capitalista y sus formas culturales tan notables en la perspectiva de Gramsci, al punto de darle un significado extraordinario para justamente poder hacerle frente al modo de producción capitalista. Dicho lo cual, digo, la batalla cultural es también una apropiación indebida, pero bueno, ya que de eso se trata, nos vamos a ir muy firmes en torno de las batallas que tenemos por delante. Son muchas, sobre todo porque los actores, digo, pueden cambiar un poco. Hay actores que efectivamente son muy contundentes en la argamasa de sus posiciones esencialistas, biologicistas, fascistas, de renglón bien agudo, y hay por ahí algunas otras figuraciones que yo no podría decir que efectivamente recen igualmente la cartilla. Están en una posición otra que es asimilar, proponer una adhesión a políticas económicas dichas neoliberales, que para mi gusto debe ser superado el término neoliberal. Neoliberal es demasiado sofisticado para plantearse estos grupos, estas bandas que son como muy recalcitrantes respecto del modelado actual del capitalismo, que es un capitalismo de tipo financiero esencialmente, no de producción de bienes de cambio. Con lo cual, efectivamente, va a haber una depredación enorme de la propia humanidad en relación a bienes tangibles. Y, en fin, pero no me quiero ir por esa banda, que sería muy largo de enunciar, esta etapa del capitalismo financiero, que es muy desoladora y que por lo tanto propicia una serie de agentes de actuación muy depredatorios y absolutamente insaciables en lo concentrativo, en lo extractivo y en lo concentrativo. Entonces, hay algunas de esas figuraciones humanas que en realidad es poco importante si son fascistas o no, porque en realidad su credo está del lado posicional, depredatorio de cómo concentrar riquezas. Entonces, por eso me parece que puede haber algunos matices dentro de las circunstancias gubernamentales actuales en la Argentina. Pero no dejo de, digamos, de proponer una visión muy enfrentada a los aspectos culturales fascistas que cada vez asoman con mayor rotundez, que cada vez están con mayor osadía, habida cuenta, desde luego, el arrollamiento de todos nuestros derechos de las mujeres, la mayoría de nuestros derechos, salvo aquellos que efectivamente les va a ser duro de roer en una proposición tan ominosa como, por ejemplo, estoy diciendo, sacarnos el derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Pero pueden estar animados a cualquier cosa, ¿no? Si uno piensa en lo que Víctor Orbán ha estado haciendo en Hungría, digo, el ánimo puede ser de una tentación depredatoria impactante, ¿no? El hecho de que se haya modificado en Hungría la Constitución para que no haya lugar a manifestaciones públicas de la inscripción LGTBQ+, es poco pensable en lo que venía ocurriendo desde hace por lo menos 20 años atrás. De la misma manera, digo, derechos que pueden ser arrollados, que no deben ser dispensados de una atención inmediata. Por ejemplo, la derogación de la ley de violencia contra las mujeres. Si los dejamos, se animan, ¿no? Porque tal lo que dice, por ejemplo, el gran panfleto doctrinario de Vox en España. Comienza el título de familias, comienza con el primer acápite que tiene el título familia de Vox en España, es derogación de la ley de violencia contra las mujeres, porque todas las personas sufren violencia, porque tiene que haber una primacía de la condición femenina. Bueno, dislates tan antagónicos, ya
con el sentido común, porque esas extremas derechas trabajan sobre el sentido común. Pero yo digo, hay una dialéctica que finalmente termina amenazando el sentido común. Termina siendo amenazante. Esta silla no, parece que ya no es más una silla. Entonces creo que ahí quiero cerrar esta parte diciendo tenemos que pensar estrategias. Algunas ya muy claras en relación a lo que perdimos, pero otras que tienen que ver con las posibilidades de seguir perdiendo derechos. De hecho, la presencia argentina en los foros internacionales ha sido calamitosa. Toda la actuación desde que ha asumido Milei ha sido calamitosa. Cada vez que se ha tocado la palabra género ha pedido ser retirada. Bueno, ha habido la última reunión del Consejo Jurídico y Social de las Mujeres, en donde efectivamente la Argentina abonó las peores condiciones regresivas en materia de las varias condiciones femeninas. En suma, pero yo creo que el principio está en unirnos fuertemente. Unirnos no quiere decir que seamos totalmente homólogas de ninguna manera. Unirnos presenta lo que siempre ha sido la creación de frentes. Significan pactos relativos a, bueno, estos son los acuerdos principales, los detalles los dejaremos para momentos más augustos, ¿no? Y no tan depredatorios como los que estamos viviendo. Entonces yo confío en que, sobre todo, lo digo insistentemente, provengan de los diversos sectores femeninos, feministas desde ya, pero también hay feminismos no declamados, que significan que haya mucha mujer que es feminista y no lo sabe, lo cual para mí es lo de menos, siempre he dicho, ¿no? La nomenclatura no nos importa, a mí particularmente no. Lo que importa es la gesta, lo que importa es la subversión. Y yo creo, una vez más, que las mujeres están más cerca, en esta ocasión, de los actos subversivos congeniados con otras mujeres. Esto es una apuesta fuerte y desde luego hay que ir pensando los detalles de cada estrategia, ¿no? Esto es así, no hay un recetario que podamos tener, ¿no? Si nos obligamos de todas maneras a reaccionar toda vez, a reaccionar en principio, toda vez que estamos en regresión de derechos, perdón, y me parece que tampoco hay que estar tan pesimistas. Lo mío es un optimismo crónico que viene de Spinoza, Gramsci, etcétera, etcétera, en el sentido de que, ¿por qué? Primero porque ha habido, a pesar de que hay mucha gente muy inquieta, las movilizaciones en la Argentina han sido numerosas, con varios paros generales, y ahora estamos casi en las vísperas de otro, y además con movilizaciones intensas y expandidas. ¿Quién nos iba a decir que el 2 de febrero íbamos a tener aquella convocatoria tan extraordinaria cuando significativamente el presidente demolió en Davos, con aquella temeraria estructura de lenguaje, demolió una parte sustantiva de los sentimientos que hemos venido de alguna manera haciendo conjuntivos. No me sorprendió la inmensa cantidad de gente de todos los colores, calidades, etcétera, etcétera, que salió a la calle, tan interpelada como si toda esa multitud fuera realmente personas homosexuales afectadas por lo que había dicho el presidente. No se trataba de eso. Se trataba de efectivamente manifestar el espanto que causaba una regresión tan brutal de la dignidad humana. Este congreso es fundamental. Este debe ser multiplicado por muchos otros y sin duda así será. Pero este congreso, el hecho de que en la provincia de Buenos Aires se haya sostenido el único ministerio especialmente dedicado a la condición femenina, a la diversidad sexogenérica, ya muestra casi, yo diría, una epopeya de los sentidos. Así que he venido acompañando todos estos congresos, cada uno ha agigantado las posibilidades del otro, ha reunido mucho más compañeras, ha sido
fundamental esta puesta en común de la palabra. Desde luego en la Argentina hay una tradición maravillosa con los encuentros nacionales, ahora cambiados, con un nombre muy interesante que es tan inclusivo, los antiguos encuentros de mujeres, pero es fundamental una plataforma de copresencia. Plataforma de copresencia, esto es estar juntos, de poder hablar, de poder discutir, de poder disentir y al mismo momento consentir sobre fórmulas comunes, se ha tornado imprescindible en este tiempo aciago que transcurrimos. Insisto, es imprescindible este tipo de ágora, es imprescindible, porque al mismo tiempo creo que lo que nos pasa a los seres humanos en general, desde que somos condición humana, Homo sapiens sapiens creo, es la capacidad refugiante que significa la otredad, la capacidad de refugiar los sentimientos, de encontrar concatenación, de encontrar eco, aun cuando haya ideas que pueden no ser exactamente las compartidas, pero sí el movimiento fragoroso de la subjetividad. El movimiento fragoroso de la subjetividad en orden a vamos a seguir siendo libres, queremos ser libres y queremos, en todo caso, sí, hacer todo lo posible para que se sepa que no solo no vamos a disminuir porque se presuma que el mujerío ha sido demasiado habilitante, los feminismos demasiado osados y vas a saber qué, lo digo con toda la energía de mis largos años. Vamos a ser tan insistentes en que efectivamente sabemos muy bien que nos quedamos cortas, que hasta ahora nos hemos quedado cortas. O sea que espérense que lo que se viene después de este término tan penumbroso de nuestra existencia, es que nos vamos a tornar mucho más exigentes en conquistar derechos, en conquistar lugares, sobre todo en ponerle mucho más banderillas al patriarcado y hacer efectivamente que la comunidad masculina se avenga. A mí me gusta decir a veces, y puede ser que signifique algo en un sentido que a mí me gusta inculcarles mucho, sobre todo cuando estoy trabajando con varones muy jóvenes, bueno, sean muy varones, háganse feministas. Entonces, yo creo que esa es la cuestión, aventurarnos a estar juntas en este momento, a esta bella aventura de estar juntas en este encuentro y sobre todo a hacer tramas y tramas para ir pensando no solo en la superación de la etapa, sino en todo lo que vamos a solicitar de manera exigente en materia de derechos y reconocimientos.